Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero estén muy pero muy bien. Otro día más de Repasamos. Ladies and gentlemen, espero que estén en perfectas condiciones. Yo estoy para mí, altas horas de la noche, grabando esto para vos. Porque sí, dentro de poco nos toca justo este tema y un poquito más, pero este tema yo diría que es el más consistente o más relevante. Estamos abriendo nueva sección, estamos abriendo Administrativo 2 y lo hacemos con este contenido, lo hacemos con esta calidad, claro que sí. Mi nombre es Santiago, si es la primera vez que me oís, suscríbete, déjame tu corazoncito, tu like y dejame un bello comentario, porque esto inspira a rendir mucho más. Como siempre te digo, de estudiantes para estudiantes. Claro que sí, mejor repasamos el podcast de tus amores. Con una definición. Muchachada, vamos a comenzar. Vamos a rematar el día de hoy con acto administrativo. Intentaré agregar o poner todo en un mismo capítulo porque es bastante, pero bueno, me preparé un guioncito divino para compartir con vos. Así que, matecito, cabecito, todo eso a mano, lo que te quede mejor, tecito también, sí, en la naturaleza, por la gripe, ¿no? Un comportamiento plenamente el tecito también, vamos a comenzar. Administrativo 2, acto implica administrativo. La exteriorización de lo intelectual y la misma exteriorización se realiza mediante un modo. Puede ser la palabra, puede ser, para la redundancia, de forma oral, de forma escrita, en base a un símbolo, algo ideográfico, algo que nos permita entender esta idea. Pero, lógicamente, todo acto administrativo siempre debe apuntar a que ingrese a la mente o a la cabeza de los destinatarios del acto. Básicamente, entonces, que pin que pan es algo que se construye en base a la manifestación clave de la voluntad administrativa. Esa tiene que ser tus palabras a grabarte a fuego. Sayagues Lazo, por otro lado, lo define como una declaración de voluntad emanada de la administración, destinada a producir efectos jurídicos. Cajarville lo define como todo acto jurídico dictado por un órgano estatal en ejercicio de función administrativa. En ejercicio de su función administrativa. La función administrativa en el derecho uruguayo puede ser entendida como una función residual. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, porque entendemos como acto administrativo a todos aquellos actos jurídicos que son emanados de un órgano estatal. Es decir, que no puede definirse ni con un criterio orgánico formal ni en virtud de una norma especial como lo puede ser la Constitución, la ley o otro tipo de norma. Un decreto departamental, por ejemplo, o también, ¿por qué no, una sentencia? Entonces, es residual, ¿por qué? Porque entra todo, es toda manifestación de voluntad en cualquier forma. En cualquier forma. Es residual, ¿por qué? Porque no tiene que estar en un tipo, entre comillas, no tiene que estar en una norma, sino que es meramente la voluntad que toma forma de ese órgano del que te podés estar imaginando, que podés estar imaginando ahora mismo. Podemos decir que son actos administrativos, entonces, todos aquellos que no se encajonan dentro de este precepto positivo. Básicamente, cualquier cosa que no esté dentro de una norma. Como texto clave, como derecho positivo clave, nos vamos a encontrar, lógicamente, a la Constitución de la República, pero también vamos a encontrarnos con el Decreto 500/99-1, o 991, y ahí vamos a tener un articulado importante. Comencemos por el artículo 120 de este decreto, el cual define el acto administrativo. La definición que tenés frente a tus ojos, lógicamente, te remito a la lectura de la misma, del 120. Bueno, esta definición podemos decir que es amplia, ya que engloba todas las manifestaciones de voluntad o de la voluntad administrativa.
sean aquellas manifestaciones que produzcan efectos generales o que produzcan efectos individuales, o sean aquellas que produzcan efectos unilaterales o plurilaterales, excluyendo lógicamente las manifestaciones de voluntad emanadas por personas públicas no estatales, ya que al fin y al cabo estas no son personas públicas en sí, porque no son estatales. El mismo artículo 120 identifica 4 categorías. La primera, anda apuntando, el reglamento. Llámese reglamento a las normas generales y abstractas creadas por un acto administrativo. Las segundas, las resoluciones. Llámese resoluciones a las normas particulares y concretas creadas por un acto administrativo. En tercer lugar, las disposiciones. Llámese disposiciones generales a las normas o disposición general a las normas generales y concretas creadas por un acto administrativo. Y finalmente a los reglamentos. Llámese reglamentos o reglamentos singular a la norma particular que, está creada lógicamente por un acto administrativo. El siguiente punto también es más que importante, ya que definimos el acto administrativo, vemos el apoyo legal que tiene en base a este decreto. El siguiente punto, nada más ni nada menos, son las características del acto administrativo. Bueno, ahora ya sabiendo qué es, por definición, el acto administrativo, vayamos a las características, ¿sí? La primera, importante, pero al final te vas a enterar que no tanto, pero bueno, es una característica igual, es la presunción de juricidad. Muchos autores proclaman que el acto administrativo se beneficia de una presunción, esta presunción de juricidad, por haber sido dictado por un órgano con arreglo al ordenamiento jurídico. Básicamente, es una presunción de juricidad, o tiene una presunción de juricidad el acto administrativo. ¿Por qué? Porque lo dicta la administración y es lógicamente dictado por un órgano que es dependiente del Estado. Por lo tanto, entendiendo que el Estado vela por nosotros y por nuestro bello bienestar, ¿por qué no tener una presunción de juricidad? Desde un punto de vista legal, se trata de una presunción relativa, la cual básicamente existe gracias a que va de la mano con la presunción general de que todos los actos estatales son actos lícitos, actos que tienen validez. Es decir, a la hora de que se elabore una ley, por ejemplo, esta ley se va a considerar constitucional, o al menos se va a presumir en principio que, por ejemplo, te lo tiro, siguió lo que dice, ¿no?, el proceso para la elaboración de la ley, por lo tanto es constitucional, por ejemplo. Básicamente es eso, ¿no? Si viene del Estado, y yo voy a creer que sí, que es algo lícito, algo que pasó por determinados controles, algo que apunta a mi interés también, porque apunta al interés general. A su vez, dicha presunción de juricidad apunta a dar esta estabilidad jurídica de la que tanto hablamos, ¿no? Apunta a hablar de la seguridad del accionar, de un accionar continuo, ininterrumpido. Básicamente apunta a eso. Por lo tanto, en consecuencia, podría decirse que no es necesario que ningún órgano jurisdiccional declare la legitimidad o la validez de un acto administrativo, porque vamos a apelar a esta presunción. En segundo lugar, por ejemplo, no es necesario que los actos administrativos puedan ser anulados de oficio jurisdiccionalmente, es decir, que un juez diga, bueno, de oficio yo voy a anular el acto administrativo. No, porque seguimos en base a esta presunción. También los particulares, entendemos que los particulares deben obedecer los actos administrativos, aún así cuando los mismos hayan sido impugnados o puedan ser impugnables. Y finalmente, frente a dos interpretaciones posibles, siempre se debe elegir la que favorezca la validez del acto administrativo. Esto es importante porque va a repercutir en lo que hablaremos más adelante.
Bueno, como ya dijimos, la presunción es simple o relativa, por lo tanto puede ser invalidada mediante la demostración de que el acto administrativo contraviene el orden jurídico. Entonces, en síntesis, en nuestro ordenamiento jurídico no es destacable la presunción de juridicidad. Es decir, es una característica que está, pero no es algo destacable, no es algo distintivo o llamativo, ya que el mismo por lógica o por una base lógica debe, o sea, el acto en sí mismo debe ajustarse en todo caso a las reglas del juego, a las reglas del derecho, pero tampoco podemos decir que dicha presunción de juridicidad deriva en un privilegio a favor de la administración. En primer lugar, podemos decir, no es algo que destaque, pues bueno, entendemos que si sale de allá es porque tiene un poco de validez. Y a su vez, también decimos, bueno, pero que tenga validez no significa que sea un privilegio a favor del Estado, que lo vamos a hacer a ojos cerrados, no, es una presunción simple. Bueno, hablamos de juridicidad, ahora hablemos de estabilidad. Por lógica, cada acto administrativo que ha sido emitido no ha sido emitido para ser dejado sin efecto. Es decir, si lo hago por algo, no quiero que deje de funcionar, que no tenga efectos, sino que por lo contrario, lo emito para que despliegue esos efectos. Esos efectos se deben desplegar, es decir, el contenido del acto se debe desplegar. La doctrina discute sobre la estabilidad o la inimpugnabilidad del acto administrativo. Esto es importante, ¿por qué? Porque dan a surgir tres conceptos, tres nociones que son distintas. Bien, cada vez que hablemos de estabilidad o queramos definir esta característica, debemos tener presente estos tres conceptos. El concepto de firmeza, el concepto de estabilidad y el concepto de definitividad. Comencemos. A ver, por ejemplo, definamos definitividad. La definitividad refiere al agotamiento de la vía administrativa. Para llegar a dicho agotamiento es necesario interponer recursos administrativos, como así lo mandata la Constitución en la hipótesis de que, lógicamente, me esté molestando el acto administrativo. Como requisito previo, entonces, es necesario agotar la vía administrativa para llegar al TCA y que en base a un acto administrativo se dicte la nulidad del acto administrativo primario, que es del que estamos hablando. Entonces, reitero y lo aclaro, llegaremos al agotamiento de la vía administrativa interponiendo recursos administrativos y en consecuencia, al enfrentarnos a este agotamiento y solo llegando a este agotamiento, vamos a poder iniciar una acción de nulidad, la cual haremos frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según nuestra Constitución, un acto administrativo adquiere la calidad de definitivo cuando, frente a ese acto, ya se ha agotado la vía administrativa por medio de la interposición de recursos correspondientes y la autoridad competente ya se ha pronunciado sobre dicho recurso. Acá tenemos los artículos 309, 317, 318 y 319. Y a su vez el artículo 24 de la ley 15.524. Parafraseándola, los actos administrativos, a los efectos de la acción anulatoria, adquieren carácter definitivo cuando su respecto cuando se siguió respectivamente la vía administrativa con la resolución expresa sobre los recursos que corresponda, es decir, sobre los recursos que se interpusieron. Bueno, entonces ese es el primer concepto, el concepto de definitividad. ¿Bien? Pasemos al siguiente concepto, el concepto de firmeza, el primero que mencionamos. ¿Qué es firmeza? Bueno, prácticamente se dice que un acto administrativo está firme en tres momentos. El primer momento, si no se recurre en tiempo contra el acto. Básicamente, el acto tiene, para recurrir el acto tenemos un plazo, un tiempo. Si no se recurre en ese tiempo, bueno, ahí el acto está firme. El segundo lugar, o la segunda hipótesis, si no se deduce la acción de nulidad en tiempo contra el acto administrativo definitivo. Básicamente, no se inicia la acción de nulidad en tiempo y forma,
Y en tercer lugar, si pasa a autoridad de cosa juzgada, y lo hace obviamente a través de una sentencia del contencioso administrativo, del tribunal, que confirme el acto impugnado. Estas son las tres hipótesis. Cuando se nos pasó el tiempo, cuando se nos pasó el tiempo también para iniciar la acción de nulidad, o cuando obtenemos una sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo. Esto quiere decir que estas nociones de definitividad y de firmeza no siempre tienen por qué coincidir. No siempre tienen por qué coincidir, porque pueden haber actos definitivos que no sean firmes. Por ejemplo, frente a un acto que se ha agotado por la vía administrativa, es decir, frente a un acto que a mí me está molestando, primero que nada, ¿no? Tenemos que tener esto presente. Hay un acto, se dicta un acto, a mí me está molestando por X o Y motivo, me está dañando, damnificando, como quieras ponerlo en las palabras que vos quieras. Este acto me molesta. Así. Yo pongo recursos. Yo, frente a ese acto, agoto la vía administrativa, pongo todos los recursos habidos y por haber y de los que tengo facultad. Y aún no se ha producido la caducidad del plazo para deducir la acción de nulidad frente al TCA. Ahí estoy ante la hipótesis donde la noción de definitividad, ¿por qué? Porque ya agoté toda la vía administrativa, y la de firmeza no coinciden. No te olvides, hay tres tipos de momentos en los que podemos decir que está firme: cuando se me pasó el plazo, cuando se me pasó el plazo para la acción de nulidad, o cuando tengo la cosa juzgada. Puede no coincidir. E incluso también pueden haber actos firmes, es decir, actos que hayan pasado por esto, actos que tengan sentencia, actos que se me hayan pasado el plazo, o que se me haya pasado el plazo de la acción de nulidad, que no sean definitivos. Como por ejemplo cuando no se interponen los recursos administrativos en tiempo y forma. Se me pasó el plazo, bueno, ahí va a estar firme que se me pasó el plazo, pero no va a ser definitivo, no va a tener esta definitividad. ¿Por qué? Porque como se me pasó el plazo, yo no pude hacer lo que entra en definitividad. Bien, básicamente ese es el segundo concepto, laburando, trabajando con el primero que te acabo de mencionar: estabilidad y firmeza juntos. Ahora, el tercer concepto, el concepto de estabilidad. La estabilidad es algo que ya conocemos. Básicamente, cuando hablamos de estabilidad, hablamos de uno de los elementos más importantes a la hora de que se emitan los actos. Esta estabilidad no deriva de la definitividad ni de la firmeza, concepto que ya trabajamos, sino que deriva de las reglas de fondo que van a dar origen a esa situación. El fundamento radica en la seguridad jurídica. Básicamente queremos estabilidad porque si no es un quilombo, bueno, vamos a perder, no entendemos nada. Si mañana pasa esto, así porque sí, perdemos la estabilidad. Por lo tanto, es claro que hay actos administrativos que poseen una mayor o menor inmutabilidad. Es decir, hay actos administrativos que no pueden ser revocados o modificados de forma espontánea, sino que solamente bajo determinadas condiciones que no están vinculadas a la firmeza, sino que están vinculadas a la estabilidad. La estabilidad refiere a la inmutabilidad de la situación, básicamente que no cambie la cosa de un momento a otro, como yo te decía. En síntesis, es importante tutelar, más allá de todo, los derechos fundamentales, siempre teniendo en cuenta los principios generales como regla de derecho. Por lo tanto, la conformidad con un acto administrativo o con la norma nos va a habilitar la revocación de este acto administrativo o de la norma. Es decir, si hay algo social, una presión que deriva en esta conformidad, bueno, vamos a ver si lo modificamos o si no, y si nos cambia, nos muta tanto la realidad y la necesidad de dicha mutación, si es así o si no lo es. Ahora hablemos de otra característica: la impugnabilidad. De acuerdo al artículo 317 de la Constitución, los actos administrativos pueden ser impugnados mediante la interposición de recursos administrativos, como ya lo hemos visto. El artículo 309 de nuestra Constitución dispone que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de los actos administrativos definitivos. Por lo tanto, es muy, pero muy importante tener presente que todo acto administrativo puede ser impugnado, ya sea por la vía administrativa,
o por sede jurisdiccional, sin perjuicio de además las acciones que puedan corresponder, por ejemplo, el orden de la reparación de daños que pudo haber producido ese acto administrativo. Una reparación de daño contencioso, patrimonial, no, proceso contencioso administrativo de reparación de daño. Bueno, algo así, largo era el nombre del proceso. Pero la base de esto es nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque esta nos permite impugnar cualquier acto administrativo por el uso de los recursos que ya mencionamos, y es de acuerdo al 317 que, bueno, no importa, aunque en alguna ley venga y diga lo contrario, que no se pueden impugnar, sí se pueden impugnar. La Constitución nos lo permite y, bueno, nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Ahora sí, te abro un paréntesis acá. La única posibilidad de que un acto administrativo pueda ser inimpugnable está presente en un principio del mismo 309 de la Constitución, donde en pocas palabras se dice que la improcedencia de la impugnación, es decir, cuando algo es inimpugnable, tiene fundamento en que una disposición constitucional diga una cosa y el acto diga otra cosa. Básicamente, es decir, un acto administrativo en su naturaleza o contenido puede ser inimpugnable solo si la disposición constitucional lo avala. ¿Me explico? Básicamente como más de lo mismo, ¿no? Solamente si la Constitución lo dice. Por ejemplo, el 198 inciso final o el 175 inciso segundo. En estos dos artículos de la Constitución se nos habla de la destitución y remoción por el Poder Ejecutivo de los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados. Acá en nuestra Constitución se le da la potestad al Poder Ejecutivo, por lo tanto el acto administrativo no podría impugnar este acto, valga la redundancia, administrativo con base constitucional. En síntesis, entonces, la impugnabilidad, ojo ahí, impugnabilidad, no impugnabilidad, es un atributo de carácter general del acto administrativo, por lo tanto, ningún acto administrativo queda al margen de ello. Bien, y finalmente nos encontramos con la última característica, que es la ejecutoriedad, que, bueno, básicamente a la hora de hablar de esta característica, la doctrina suele hablar de tres conceptos distintos, que son el de exigibilidad, ejecutoriedad y el de ejecutividad. La exigibilidad refiere a la obligatoriedad del acto administrativo, es decir, la exigibilidad del acto sea exigible, básicamente que un acto administrativo es dictado para ser cumplido. Y después, la ejecutividad es sinónimo de la eficacia de dicho acto administrativo, básicamente es que el acto administrativo es perfeccionado o se produce para que sea cumplido. Y en tercer lugar, la ejecutoriedad. Hablamos de la ejecutividad, ahora la ejecutoriedad básicamente es la posibilidad que tiene la administración de ejecutar el acto por sí misma, por sus propios medios, su acción, su propio personal, y puede acudir a la coacción en caso de resistencia del sujeto alcanzado. Esto vamos a ver que tiene sus limitantes, pero lo vamos a ver, bueno, te lo comento ahora de flash. La administración solo puede hacer uso de la coacción por sí misma siempre que una norma lo autorice. Esto suele darse muy pero muy poco, ya que se tiende a delegar o a remitir a un órgano jurisdiccional para el uso de la coacción. Por lo tanto, no se permite la expropiación o decomisar bienes, por ejemplo, de forma arbitraria, sino que se tiende el 99,999, como la pasta de diente Colgate, probada por todos los odontólogos, bueno, más o menos lo mismo. Se tiende siempre a órganos jurisdiccionales. La administración no puede atacar estos derechos sin que, estos derechos de propiedad, sin que exista una ley que lo habilite. Así como nadie puede ser detenido ni forzado a hacer lo que la ley no manda. Básicamente, para aplicar la coacción, la administración se va a asistir por estos órganos jurisdiccionales. Y bueno, mi gente, como no siempre se puede cumplir con lo planificado, aún queda un poco más, diría yo un poco más, de esto que me preparé hoy, de acto administrativo. Voy a compartir con vos mañana, seguramente.
Así que déjame tu like, tu comentario bello, para así seguir laburando. Nos vemos en el próximo episodio de Derecho Administrativo 2, Acto Administrativo. Vamos que vamos a estudiar, vamos que se puede, che.